¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué es lo que quieres que se diga de ti el día en que ya no estés aquí en planeta Tierra? Creo que es la pregunta que está en la mente de muchos de nosotros. Últimamente, y no me malinterpretes, pero he encontrado mucho valor y he encontrado una gran riqueza en asistir a funerales. Yo sé que el funeral por lo general es un episodio triste por la muerte de un familiar o de un ser querido. No es algo que deseamos, pero he encontrado gran riqueza y un gran valor en asistir porque creo firmemente que asistir a funerales es una oportunidad que tú y yo tenemos para reflexionar entre la vida y la muerte. Reflexionar en nuestras prioridades. ¿Será que las prioridades en mi vida son las prioridades correctas? ¿Será que en lo que me estoy invirtiendo y desgastando es en lo que vale la pena invertirse y desgastarse? ¿Qué es, al final de cuentas, lo más importante? Francis Chan, un famoso y reconocido pastor de los Estados Unidos, dijo que no hay mayor fracaso, que tener éxito en las cosas que no tienen importancia. Será muy triste para ti y para mí que lleguemos al final de nuestros días y nos demos cuenta que construimos sobre algo que no era verdaderamente importante, sobre un cimiento que no es estable. Ahora, hay dos cosas que son seguras para ti y para mí. Hay dos cosas que sí o sí van a suceder. Número uno, un día nos vamos a morir. Por más guapo y cuidado que esté el muñeco, un día nos vamos a morir. Vamos a dejar planeta Tierra y esta carpa terrenal se va a desgastar aquí en la tierra. Y número dos, un día Jesús regresará. Un día Jesús regresará por su iglesia y hará nuevas todas las cosas, un nuevo mundo, un nuevo cielo. Son dos hechos que sí o sí van a suceder. La pregunta importante, creo yo, no es cómo quiero ser recordado. Al final de cuentas, nuestro nombre van a terminar siendo letras en una lápida o en un bote de cenizas. La pregunta importante, creo yo, es ¿qué voy a entregarle a Jesús? ¿Qué voy a entregarle a Dios el día en que Él regrese o el día en que Él me llame a su presencia? Cuando esté cara a cara delante de Él, ¿qué le voy a presentar a mi amado? Este mensaje lo he titulado Una espera activa. Puedes decirle al que está a tu lado, actívate. Y pícale las costillas o hazle algo. Cristo Jesús vino a este mundo para hacer propiciación por nuestros pecados. De manera voluntaria y como un sacrificio perfecto, Él fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Y es gracias a este sacrificio perfecto, puro y sin mancha, que tú y yo somos declarados justos delante de Dios. Es únicamente por gracia y se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Es un hecho, es evangelio puro, buenas noticias. Sin embargo, el que crea que el cristianismo se reduce únicamente a ser perdonado de nuestros pecados y recibir la vida eterna, ha vivido engañado y ha seguido un evangelio incompleto, perdiéndose de la mejor parte. Sabes, el cristianismo no es un 2, 3 por mí y por todos los de mi casa y sentarse de manera pasiva a que alguien más haga lo mismo. El evangelio también es según lo que nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, pero recibirán, ¿qué dice? Poder.
Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, ¿qué dice? Mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí. ¿En dónde? En todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Incluye San Pedro, Monterrey, Centrito Valle, donde sea que te muevas. Recibirán poder y serán mis testigos. El cristianismo siempre ha sido activo y no pasivo. No se trata a esperar en el sofá de mi cama y esperar hasta que Cristo regrese y a ver cómo me encuentra. Si tú y yo nos quedamos únicamente con el regalo de la salvación, olvidándonos de Hechos 1:8, estaríamos despreciando y abaratando la gracia de Dios, el poder divino que se nos ha sido otorgado. Cuando solo nos quedamos con los beneficios personales del Evangelio, estamos despreciando y abaratando la gracia de Dios, porque hay un fin mayor que vivir para mí mismo. Y sorpresivamente, aunque este mandato es muy claro a lo largo de toda la Biblia y el Nuevo Testamento, muchos de nosotros, y yo el primero, hemos caído en un adormecimiento. Hemos caído en una comodidad, en una especie de canción de cuna diabólica que nubla nuestra mirada de lo que es verdaderamente importante y mermando en nosotros el sentido de urgencia que existe de establecer el reino de Dios, proclamando las buenas noticias de Jesucristo en donde quiera que estemos. Lo hemos minimizado, hemos diluido el sentido de urgencia que existe por hablar y compartir un mensaje que es capaz de salvar a toda una generación entera. El llamado de Dios a nuestras vidas no es solamente un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. El llamado de Dios a nuestras vidas también es un llamado a ser obreros en la obra de Dios y participar de la cosecha. En otras palabras, a jalar junto con Él. Ahora, ¿cómo se ve una espera activa? ¿Cómo se vive en una espera activa? Acompáñame a ver la historia de Jesús y el endemoniado gadareno. ¿Has escuchado esa historia? ¿La has leído en tu Biblia? Si no, no te apures. Aquí la leemos, para eso tenemos el pantallón. Ayúdame siguiéndola, porque los detalles son bien, pero bien importantes. ¿Estás listo? Ahora, contexto, antes de que Jesús llegara a la región de Genezaret, que vamos a ver en un momento, los discípulos se habían cuestionado a sí mismos, ¿quién es este hombre? Refiriéndose a Jesús. Acababan de ver a Jesús calmar las tempestades, calmar los vientos y las olas, y se dicen, ¿quién es este hombre? ¿Con quién estamos lidiando? ¿Con quién estamos tratando? ¿A quién estamos siguiendo? Versículo siguiente o historia siguiente dice, mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Imagínate la escena, si eres así creativo y te gusta ver películas o hacer películas, ve imaginándote cada escena. Jesús baja de la barca, dice que un hombre que estaba poseído por demonios sale a su encuentro. Dice, por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas, en el panteón, a las afueras de la ciudad, rezagado. Dice, en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Jesús, muy político, le dice, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos de nosotros, muchos demonios viviendo en este hombre. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo.
y en una negociación que tienen con Jesús les da el visto bueno para irse a una manada de cerdos que terminan tirándose al precipicio. Dice, cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo que sucedió, huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver qué es lo que había pasado, y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos, absolutamente todo el pueblo, vio al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y completamente en su sano juicio. Y mira, ¿qué dice? ¿Y todos? ¿Por qué? Más miedo de seguir viviendo y lidiando con un endemoniado. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué les causó miedo al pueblo de Genesaret? Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por el demonio. Les dieron la explicación detallada, y todos los habitantes de la región de los Gerasenos les suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque el miedo se había apoderado de ellos. No me cuadra, no me hace lógica que le tuvieron más miedo a Jesús que a seguir viviendo con un endemoniado entre ellos. Ahora, si te clavaste en los detalles finos de la historia, pudiste notar que hay 3 veces que le suplican a Jesús. 3 veces y 3 personajes diferentes, por así decirlo, que le suplican a Jesús. Número 1, los demonios. Le suplican, no te entrometas entre nosotros. Número 2, el pueblo de Genesaret le suplica, vete y déjanos en paz. Y número 3, el ex endemoniado gadareno que le suplica, déjame acompañarte, déjame estar contigo, déjame vivir contigo, déjame seguirte, Jesús. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque estas 3 súplicas nos muestran a ti y a mí las 3 formas que tú y yo tenemos, o que la humanidad tiene, de responder ante la presencia y ante la evidencia de Dios en el mundo y en nuestras vidas. Hay 3 formas en las que tú y yo podemos responder ante la presencia y evidencia de Dios en nuestras vidas. Vamos con la primera súplica, que es el pueblo de Genesaret. Dice, vete y déjanos en paz. Ahora, el pueblo de Genesaret no tenía mucho contexto acerca de Jesús. Jesús apenas estaba en los inicios de su ministerio, no era muy famoso, no era muy sonado el nombre de Jesús para entonces. Y como cualquier otra comunidad ya bien establecida, el pueblo de Genesaret tenía sus tradiciones, tenía sus costumbres, tenía su forma de vivir la vida, tenía su forma de hacer negocios y tal vez tenía su forma de relacionarse con lo divino a través de una o diferentes religiones según las creencias. Era una comunidad que ya se había acostumbrado a vivir con este loco endemoniado. Y de repente son testigos de un milagro. Un milagro que ellos mismos, por haber estado expuestos al endemoniado, sabían que nadie podía hacerlo a menos que cargara y portara una autoridad divina para hacerlo como lo hizo Jesús. Aunque no conocían a este Jesús, reconocieron la autoridad con la cual Jesús hizo el milagro. Sin embargo, al ver a Jesús y reconocerlo, en lugar de doblar sus rodillas delante de él, reconociendo su poder y su deidad, dice el relato que el miedo se apoderó de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenerle miedo a alguien que hace semejante hazaña y semejante milagro? Creo yo que es la misma razón que nos da el apóstol Juan en su evangelio.
en Juan 3, 1, 19. Dice, la luz de Dios, Jesús, llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El pueblo de Genezaret tenía miedo a quedar expuestos ante la luz del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios, la divinidad encarnada. No estaban dispuestos tal vez a renunciar al sistema y a los valores de este mundo porque tenían como prioridad su agenda personal y su comodidad. Tenían miedo de acercarse a Jesús tal vez porque sí reconocían que Él era el dueño de todas las cosas y no estaban dispuestos a renunciar a lo que habían construido sin Él. Ya tenían un plan, ya tenían un propósito, ya tenían una agenda. ¿Cuál es tu reacción cuando tus motivaciones, tus pensamientos o tus acciones son expuestas a la luz de Cristo? ¿Cómo respondes cuando tu vida misma es expuesta ante la verdad de quién es Dios y su palabra? ¿Reconoces tu necesidad de Él y en arrepentimiento te rindes a Él y entregas tu vida? ¿O como el pueblo de Genezaret le dices, vete y déjame en paz? No me molestes. Tengo una agenda, yo sé qué hacer con mi vida. El pueblo no fue capaz de distinguir que exponerse ante la luz de Cristo no tenía como fin avergonzarlos, sino transformarlos y recibir de Jesús el regalo que Él tenía preparado para ellos. Pero no pudieron recibirlo por miedo a ser expuestos ante la luz. Exponerse a Cristo nunca traerá como fin vergüenza. Siempre traerá como fruto vida eterna y vida en abundancia. ¿Por qué le tenemos miedo a veces a acercarnos? El pueblo de Genezaret no fue capaz de reconocer que la salvación había llegado a sus casas. Dejaron que el miedo y la vergüenza de ser expuestos fueran mayores al deseo de ser transformados por Jesús y dejar que Dios obrara en sus vidas de forma milagrosa y sobrenatural. ¿Has estado en una situación similar? ¿Has vivido escondido en el foso de la desesperación, con miedo a exponer tu circunstancia o situación debido a la vergüenza o condenación que sientes en el interior? ¿Has estado ahí ahogado entre tus propios pensamientos, sin saber cómo salir, dejando que la vergüenza y el miedo se apodere de ti? Mi pregunta para ti esta tarde es, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no acercarte a la luz aquí? ¿Por qué no acercarte a la luz ahora? ¿Por qué no reconocer tu condición? ¿Por qué no salir a la luz y dejar que Dios se meta hasta lo profundo de tu corazón, haciendo ver esas situaciones que necesitan ser trabajadas? Y en humildad reconoces quién es Él y entregas tu vida a Él. El día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel en la rebelión. Dios quiere exponerte a su luz, no para avergonzarte, pero para traer vida eterna
en lo que está muerto. Súplica número 2, la súplica de los demonios. No te entrometas entre nosotros, Jesús. Los demonios, mejor que nadie, sabían y reconocían quién era Jesús, su poder y su autoridad, y de manera indirecta respondieron la pregunta de los discípulos. ¿Recuerdan cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Quién es este hombre? Llega Jesús a Genezaret, baja de la barca, se acerca el endemoniado y le suplica: no te entrometas entre nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Qué ironía que los demonios tuvieron que decirle a los discípulos quién era Jesús. El Hijo de Dios, quien gobierna con toda autoridad. No te entrometas entre nosotros. Es cuando reconocemos quién es Jesús. Sí reconocemos quién es Jesús. Reconocemos su poder, reconocemos su autoridad. Sin embargo, no estamos dispuestos a ceder ante su gobierno. No estamos dispuestos a ceder el gobierno de nuestras vidas a Él. Y queremos seguir con las riendas aquí en la mano. Es cuando estamos cómodos con la idea de Jesús como una adición a nuestras vidas, pero no como el centro de la misma. Es cuando deseamos los beneficios personales de tener a Jesús cerca, pero no estamos dispuestos a aceptar el llamado que Jesús nos hace de ir en pos de nosotros, abandonar nuestra manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz y seguirlo todos nuestros días. Es cuando vivimos en una obediencia parcial, con el objetivo de sentirnos bien con nosotros mismos, pero sin preocuparnos por la condición de nuestro prójimo que tenemos a un lado. Es una actitud egoísta y una actitud de asalariado. Únicamente lo mínimo indispensable. No me pidas más. ¿Sabes? La estrategia de nuestro enemigo, el diablo, no ha sido negar la existencia de Dios, porque él sabe que es imposible hacerlo. La creación y la misma naturaleza nos muestran su poder y su deidad, nos dice Romanos. Y nadie tiene excusa para no conocer a Dios. Pero la estrategia sutil del diablo ha sido hacernos creer que está bien con tener a Dios como un amuleto de buena suerte o simplemente como una adición a nuestras vidas. Esta estrategia ha logrado que muchos de nosotros, yo el primero, pongamos nuestros ojos y nuestros esfuerzos principalmente en nuestras agendas y deseos personales, por encima de poner nuestra mirada en los deseos de nuestro amado Jesús, quien es el autor y consumador de la fe y el rey de todo lo que existe. No es qué es lo que yo quiero, es qué es lo que tú quieres. No es en dónde me siento más útil, es en dónde soy más útil, Señor. No es qué es lo que traerá mayor beneficio para mí, es qué es lo que traerá un mayor beneficio para todos los que me rodean. No es venir a cumplir con Dios en domingo, es escuchar y obedecer su voz todos los días de nuestra vida, hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga por segunda vez. No te entrometas entre nosotros. Es una súplica que tiene como fin último dejarnos a nosotros en el centro de nuestras vidas y dejando a Dios en la posición de siervo, a merced de nuestros deseos y nuestras agendas. Es cuando ponemos a Dios en el banquillo de los deudores.
por no cumplir con nuestras expectativas o por no obrar de la manera que le pedíamos o esperábamos. Es cuando por inmadurez emocional nos alejamos de Dios y de la iglesia por recibir una ofensa o por tener un conflicto dentro de ella. ¿Qué esperabas de un lugar que está lleno y repleto de gente herida? De gente quebrantada, gente en necesidad. Ojo, no estoy justificando el agravio, pero estoy diciendo que por nuestra naturaleza humana y caída es normal que suceda. Dios nunca ha dado un espacio para decisiones a medias. Y eso tiene que quedarnos bien claro. Dios nunca ha dado espacio o cabida para decisiones a medias. ¿Recuerdas la historia del profeta Elías? Cuando convoca a los profetas de Dios y a los profetas de Baal, el Dios de aquella nación. Y al convocarlos, Elías, de una manera firme y determinante y con gran valentía, dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Así como ahorita. Mateo 16, 25. Jesús hablando. Si te aferras a la vida, ¿qué dice? La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Son dos opciones únicamente: aferrarnos a nuestra vida o entregar nuestra vida por la causa de Cristo. No hay nada en medio. Jesús no da espacio para los indecisos. Jesús no da espacio para decisiones a media. La Biblia nos enseña que debido al tipo de declaraciones que Jesús hizo mientras estaba en planeta Tierra, solamente tenemos tres opciones. O solamente había tres opciones. O Jesús era en tiempo pasado un mentiroso. O Jesús era en tiempo pasado un maniático desquiciado. O Jesús es en tiempo pasado, presente y futuro el Hijo de Dios, eterno, glorioso y hermoso. Y si Jesús es Dios, síguelo o déjalo. Pero no hay cabida para los indecisos. Es todo o nada con Jesús. Su llamado nunca ha sido ni fue a medias. Si tú y yo intentamos vivir en el medio de estas dos decisiones, vamos a vivir en una eterna insatisfacción. Eterna insatisfacción sin experimentar la plenitud de la vida de Cristo. Sin experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Sin saber realmente lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Quedándote siempre con la incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si sí lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si sí me hubiera arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si sí le hubiera compartido a esa persona en mi trabajo? ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera orado por ese enfermo que me topé en la calle o en el hospital? A ver, los panteones están llenos de personas que se fueron a la tumba con remordimientos y vidas frustradas por su indecisión,
¿Por el miedo al fracaso o por el miedo al que dirán? Frustrados y con remordimientos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Si Jesús es Dios, si Él es quien dice ser y realmente va a regresar por su iglesia, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo quieres que Jesús te encuentre el día de su regreso o el día que te llame a su presencia? Preparado, avivado, con una cosecha de buenas acciones para la eternidad, o sentado enfocado en cosas que no tienen importancia. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Quien te dijo que la vida cristiana es aburrida, te mintió. Es vibrante y es apasionante, pero únicamente los que verdaderamente dejan que Jesús se entrometa en sus vidas logran experimentarla. Los demás viven en una eterna insatisfacción. ¿Quieres experimentar a Cristo? ¿Quieres conocer a Cristo y experimentar el poder que lo resucitó entre los muertos? Deja que Jesús se entrometa en tu vida. Hasta la cocina, hasta el rincón más sucio y oscuro que esté allá adentro. Y entonces verás la gloria de Dios. Y súplica número 3, si me puede ir acompañando el piano. La súplica del ex endemoniado gadareno. Déjame acompañarte. Déjame acompañarte, Jesús. La única persona que le suplica a Jesús para que se quede era alguien que había estado atormentado y dominado por demonios. Qué ironía otra vez. La única persona que suplica a Jesús que se quede es aquel que había sido atormentado por demonios. Sorpresivamente la petición o la respuesta a la petición del gadareno por parte de Jesús es no puedes acompañarme. Bueno, imagínate un poquito el contexto del gadareno. Ese hombre vivía entre las tumbas, vivía en el panteón, no tenía ropa, no tenía casa, estaba desnudo, su familia lo había abandonado ahí en el panteón, estaba siendo gobernado por una legión de demonios. Nadie tenía compasión de ese hombre. La gente se había acostumbrado a verlo en la calle una y otra vez. Pero de repente aparece este Jesús. Este Jesús, lleno de gracia y de verdad. La única persona que tiene compasión del hombre y lo libra de la legión de los demonios que lo atormentaba. Claro que la respuesta natural del gadareno era: déjame ir contigo. Déjame acompañarte, Jesús. Nadie se preocupaba por mí. Nadie nunca tuvo compasión de mí. Ya no tenía salida en medio de esta situación en la que vivía. Pensé que ya no tenía futuro. Pero ahora vienes tú aquí a mi vida y me salvan sin ni siquiera yo pedírtelo. Déjame ir contigo. Quiero estar cerca de aquel que me salvó. Quiero escucharlo hablar. Quiero aprender de él. Quiero estar cerca de su corazón. Déjame ir contigo, Jesús. Iglesia, esta es la respuesta natural de una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. De alguien que ha probado y ha visto la gloria del Hijo de Dios.
Esta es la respuesta natural de alguien que ha experimentado su condición antes de Cristo, pero también ha experimentado su condición después de Cristo. Le ruega a Jesús que se quede. No hay otra cosa que más desee que estar cerca de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay plan B. Es solo un fin en mente: estar con mi amado. A este hombre no le importa hacer el ridículo. A este hombre no le importa dejar a su familia atrás. No le pasa por la mente lo que pudiera perder. Lo único que piensa y desea es estar con Jesús. Hasta que no nos sintamos cómodos rogándole a Jesús por su presencia, no seremos las personas que Dios desea que seamos. Hasta que no nos sintamos cómodos rogándole y suplicándole a Jesús por su presencia, no seremos las personas que Dios diseñó que fuéramos. Jesús dice: no puedes acompañarme. ¿Por qué, Señor? Acababas de llamar a Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Estabas en búsqueda de discípulos. ¿Por qué el gadareno no? ¿Qué tiene de malo el gadareno como para no dejarlo acompañarte? Jesús no le permitió al gadareno acompañarlo porque deseaba que esta súplica, este deseo en el corazón del gadareno de estar con Jesús, madurara, creciera y se intensificara a tal punto que lo único que dominara su mente, alma y corazón era: quiero estar con Jesús. Quiero volver a ver a Jesús. Quiero volver a experimentar a Jesús. Y este clamor, esta súplica intensificada en el corazón del gadareno, ocasionó o provocó una fe activa. El gadareno empezó a accionar de inmediato. La instrucción de Jesús fue: regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntales, gadareno, que estabas muerto en tus delitos y pecados. Cuéntales que vivías dominado por los poderes del infierno, sirviendo al diablo. Cuéntales que no tenías rumbo, ni dirección, ni propósito. Pero cuéntales que el Dios de Israel, en su gracia maravillosa, se fijó en ti y te llamó de tinieblas a luz. Y cuéntales, gadareno, que ya no eres un endemoniado, que ahora eres un mensajero del Rey, portador de buenas noticias. Sí, dale un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. La respuesta del gadareno fue: lo que sea necesario, con tal de volverte a ver lo más pronto posible. Lo que tú me pidas, Jesús, con tal de volverte a ver lo más pronto posible. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quieren saber o no? Marcos 6, versículo 53. Segunda visita de Jesús y los discípulos a Genesaret. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret de nuevo. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Mira cómo dice: los habitantes, que dice, reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas,
hasta donde oían que Él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Y mira, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Jesús regresa al pueblo que le había suplicado: vete y déjame en paz. Pero ahora la súplica es: Jesús, permítenos tocarte. Hemos escuchado de ti, hemos escuchado de tus maravillas y tu poder. Queremos experimentarlo. ¿Qué fue la pequeña gran diferencia entre un encuentro y el otro? El gadareno. El exendemoniado gadareno, que tomó en serio las palabras de Jesús y predicó no únicamente a toda su familia, a toda la región de Genezaret. Y ahora todos sabían quién era este Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. Y dáselo fuerte. El resultado de lo que hizo el gadareno fue que el pueblo que había expulsado a Jesús ahora le suplicaba para recibir lo mismo que experimentó el gadareno: la sanidad física, pero también la sanidad del alma. La disposición a obedecer de un solo hombre trajo la sanidad y salvación de muchos hombres y mujeres en la región. ¿Cuál sería el impacto que pudiéramos generar en la vida de quienes nos rodean si tomamos en serio las palabras de Jesús y las obedecemos? ¿Cuál sería el impacto que mi vida pudiera generar en los que me rodean si tomo en serio las palabras de Jesús y las obedezco? La respuesta es que nunca sabré hasta hacerlo. Nunca sabré hasta ejecutarlo. ¿Qué vas a hacer al respecto? La historia de Jesús y el gadareno es tan solo una sombra de cómo se ve la iglesia en estos últimos días en los que estamos viviendo. Los demonios y el diablo, junto con el mundo, suplicándole a Jesús que no regrese, que no se entrometa entre nosotros, que los dejemos en paz. Pero la iglesia, un remanente que han visto y probado a Jesús, rogando para que regrese por su amada, rogando para verlo cara a cara y accionando de manera activa el mandamiento que Él nos dejó, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Un grupo de personas que desean conocer y experimentar a Cristo en toda su plenitud y que permiten que el Espíritu Santo intensifique este deseo y clamor en su corazón hasta el deseo, hasta el momento de verlo cara a cara. Hay dos cosas que son seguras en la vida. Un día vamos a morir y un día Cristo regresará. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordada? De manera muy personal, quiero que me recuerden por las palabras en Isaías 40. Como la voz de alguien que clama en el desierto. Como la voz de alguien que clama en el desierto de esta generación. De la ansiedad, de los problemas mentales, del pecado en el cual vivimos. Clamando a viva voz: abran camino para la llegada del Señor. Preparen el camino porque Dios viene pronto.
viene a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Quiero invertirme y desgastarme en obedecer el mandamiento de aquel que me llamó de tinieblas a luz. Quiero cumplir con su misión y cada día abonar a la misma. Porque Juan 4 nos dice: despierten, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. No hay mejor paga que ser copartícipes de Dios para que alguien más los conozca. Dios necesita obreros para la cosecha, gente dispuesta a participar con Él. Y no te confundas, el llamado no es para trabajar en la iglesia de tiempo completo, ni es para unos cuantos nada más. El llamado es para todos aquellos que estén dispuestos a seguir y entregar su vida por Cristo, por completo y sin reserva. Como sea que te llames, en donde quiera que estés actualmente, cual sea tu posición o función, ahí mismo Dios te quiere usar para la siembra y la cosecha. La pregunta es: ¿estás dispuesto a participar de la obra de Dios? ¿En qué te vas a invertir? ¿Qué le entregarías a Jesús si el día de hoy regresa? Toma una decisión esta tarde. Si Jesús es Dios, síguelo y no mires hacia atrás. Acompáñame a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, porque aunque es cortante como una espada de doble filo y atraviesa nuestros corazones, tiene como fruto la vida eterna. Tiene como fruto la salvación de nuestras almas. Hoy te reconocemos, Señor, como el Dios de todas las cosas. Hoy reconocemos a Jesús como el único Hijo de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. El único nombre por el cual nosotros podemos tener salvación y perdón de nuestros pecados. Si reconocemos nuestra condición sin Cristo, pecaminosa, lejos de ti, pero nos acercamos para ser expuestos ante la luz del Evangelio, para recibir de ti el oportuno socorro que traerá vida a nuestras almas y a nuestras familias. Señor, no queremos quedarnos en la brecha. Queremos tomar una decisión en esta tarde. Y queremos decidir por Cristo. Queremos poner las manos en el arado y no mirar atrás, con todo lo que implica a muerte contigo. No queremos ser de los que se conforman. No queremos ser de los que no ceden el gobierno de sus vidas, sino queremos ser como el gadareno, que suplicamos y rogamos por tu presencia y tu gobierno en nosotros. Hoy decidimos por Cristo de una vez y para siempre. Estamos cansados, Señor, de la indecisión. Estamos cansados de titubear y querer lo mejor de dos mundos.
¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién más iremos si tú eres el amado de nuestra alma, quien trae completa y plena satisfacción a nuestro corazón, alma y espíritu? Tú eres Dios, Señor, y te reconocemos como Dios, y te damos el lugar en nuestro corazón como Dios. Haz en nosotros lo que quieras hacer. Estamos dispuestos a escuchar y obedecer tu voz. Damos gracias en el nombre de Jesús.